La papelería la abrió mi madre hace muchísimos años, estaba yo estudiando, yo terminé de estudiar, terminé mi carrera, el mercado está así un poco mal y se jubiló y me la quedé yo. Y no me arrepiento de nada, me gusta. Lo primordial es el trato de la gente, que se quiere conseguir algo y nosotros pues intentamos de todas conseguírselo. Y también somos un comercio que estamos muy hechos a las redes, miro mucho los precios, comparo, no me quedo fija en el primer proveedor que me venga y si vale 30, no. Entonces me muevo mucho y los precios son muy parecidos. Si un Amazon puede costarte una mochila 35 euros, pues aquí también, o incluso a veces menos. Anécdotas he tenido muchísimas, son muchos años los que llevo, y han sido anécdotas buenas y han sido anécdotas malas. Las malas se olvidan y las buenas, pues no sé, la gente por regla general es muy amable. Los ves crecer a los chiquillos, vienen aquí a por la mochila de primaria y luego ya los ves que están en la universidad. Está un poco mal el comercio local porque la gente está muy hecha a Amazon, muy hecha al centro comercial, me voy el sábado, paso la tarde y me compro todo lo que necesito. Tampoco comparan, no sé, está un poco mal, pero vamos, ahí estamos para que la gente se conciencie. El futuro con la etapa del COVID lo veo mal, pero tampoco del todo mal. No, al principio, en marzo, abril y mayo, sí, pero ahora yo creo que vamos a tener que convivir con ello, vamos a tener que estar con las mascarillas, vamos a tener que estar desinfectándonos. Lo que más me gusta de Alboraya, todo, no sé, yo nací en Alboraya, soy de Alboraya, mis padres son de Alboraya, mis abuelos de Alboraya y yo, pues viva Alboraya, no sé, a mí me gusta todo de Alboraya.